nos habíamos quedado sin terminar. Vamos a pasar ahora a los... Bueno, ¿tenéis alguna duda en esto? ¿Alguna cuestión que queráis que veamos o que hablemos? Bueno, que hablemos un poco difícil, porque no podemos hablar mucho con el tema de que tiene que ser escrito, ¿vale? Pues venga, seguimos entonces, ¿vale? Bueno, vamos a ver los sistemas de relación iglesia-estado. Nada, tranquila, que es que, bueno, si se llega un poquillo más tarde, pues no pasa nada, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, ya os encontráis con la clase que hemos empezado, pero bueno, solamente hemos hablado del tema de los grupos, ¿vale? Del tema de la discriminación en cuanto a la religión, ¿vale? Vamos a empezar el 3, que en cuanto al sistema de relación Iglesia-Estado en Europa, bueno, el primer reconocimiento de libertad religiosa se da con la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776. En 1787 se crea la Constitución de los Estados Unidos, que sorprendentemente no recoge el derecho fundamental a la libertad religiosa. En 1791 entra en vigor la Bill of Rights, que está formada por 10 enmiendas a la Constitución. La primera enmienda proclama la laicidad estatal y la libertad religiosa. En esta enmienda se recoge la imparcialidad en cuanto al trato de todas las entidades religiosas y la imparcialidad de los poderes públicos. También se recoge la libertad religiosa de los ciudadanos, y hay que señalar que Estados Unidos tiene un sistema de common law, donde la jurisprudencia del Tribunal Supremo es fuente del derecho. O sea, no es como en España, que nosotros tenemos la mayoría leyes escritas. Bueno, es verdad que también tenemos como fuente la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las audiencias provinciales, pero lo cierto es que en Estados Unidos se nutren fundamentalmente de lo que es la jurisprudencia de su Tribunal Supremo. Bueno, la 14ª enmienda incorpora la Free Exercise Clause, que es la libertad religiosa de los ciudadanos, y la Establishment Clause, que es la neutralidad estatal en orden a la religión, que son de aplicación directa en todos los estados de Estados Unidos. Bueno, en cuanto a la libertad en el proceso europeo, en Europa no ha existido una postura única en orden al tema de la religión-estado, como hemos visto pues, en los anteriores temas. Hemos visto el teocratismo o el luteranismo, ¿vale? El estudio del derecho de la Unión Europea sobre la religión se hace imprescindible por dos razones. Porque el proceso de integración supone un hecho histórico, dado que países del mismo entorno geográfico se unen con intenciones fundamentalmente económicas, y porque España, desde el 86, que forma parte de la Unión Europea, y por tanto las normas de la Unión Europea forman parte de España, pues la libertad religiosa es un derecho fundamental. Sin embargo, los tratados constitutivos de la Comunidad Europea no contienen disposición relativa a derechos fundamentales. No es hasta 1969 que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, ante el caso Stauder, incluyó el principio del respeto a los derechos humanos entre los generales del derecho comunitario. Con posterioridad, en el 76, ante el caso de Vivian Bright, que por su religión pues no podía hacer un examen en viernes, obliga al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea a pronunciarse, no para que la cambien el examen, ¿vale? Pero sí para reconocer que la religión de la recurrente pues tiene que ser protegida por la comunidad. ¿Qué incidencia en la Unión Europea tiene la Carta Europea de Derechos Humanos? Bueno, pues hasta diciembre de 2000, que aparece la Carta Europea de Derechos Humanos, se entendían como derechos fundamentales los recogidos en Roma en 1950 por los miembros del Consejo de Europa, los derechos sociales recogidos en la Carta Social Europea y los de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 1989. En la Carta de Roma de 1950, los Estados miembros se obligan a respetarlos en sus territorios y a su protección ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, una vez que se hubieran agotado todos los recursos previstos en los respectivos derechos nacionales, ¿vale? El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y de la esclavitud, el reconocimiento de la libertad, el reconocimiento de la seguridad, ¿vale? El artículo 9 de la Carta de Roma reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y religión, lo que indica que la libertad religiosa y la libertad de culto, tanto público como privada, están ahí, ¿vale? Están implicados en ello.
el Acta Única Europea, en cuanto a los tratados de Maastricht y Ámsterdam, bueno, la primera vez que un tratado alude a los derechos fundamentales es en 1986, con el Acta Única Europea, el mismo año que España se hace miembro, ¿vale? El Tratado de Maastricht del 92, pues lo que crea es la unión política de los Estados miembros. A partir de este tratado se crea la ciudadanía europea. Los artículos B y F del tratado hablan del respeto y la protección de los derechos fundamentales. En el 96, los tratados constitutivos se reforman con el Tratado de Ámsterdam. En él se proclama de forma inequívoca el respeto a los derechos fundamentales. Sin embargo, bueno, conciliar las distintas regulaciones de los Estados miembros con el derecho europeo de libertad de conciencia pues es prácticamente imposible. Así, en el artículo 6 remite al Convenio de Roma de 1950 y recoge dos medidas para hacer efectivo el respeto de los derechos. Una, la presión política, que si algún Estado viola un derecho, pues se le harán las recomendaciones adecuadas para que lo cumpla, ¿vale? Y otra, la cláusula de suspensión, que el Estado que viole un derecho podrá ser suspendido en alguno de sus derechos como miembro de la Unión Europea, ¿vale? En el Tratado de Niza se refuerza este mecanismo. El Tratado de Ámsterdam faculta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea como órgano para garantizar este respeto. Os voy a leer, si queréis, bueno, también lo tenéis vosotros en la página 82, la declaración número 11. Esperad un momentillo que lo voy a buscar, que no lo tengo abierto. Mira, la declaración número 11 del acta final del tratado estipuló: la Unión Europea respeta y no prejuzga el estatuto reconocido en virtud del derecho nacional a las iglesias, asociaciones o comunidades religiosas en los Estados miembros. La Unión Europea respeta asimismo el estatuto de las organizaciones filosóficas y no confesionales, ¿vale? Esta declaración no tiene valor jurídico y no puede implicar la restricción del artículo 9 de la Carta, pero quizás la mención no sea de todo inocua, ya que si bien pone de manifiesto la toma de consideración del fenómeno religioso, elude cualquier indicio, cualquier juicio negativo respecto de los modelos confesionales, pluriconfesionales o de religión del Estado, ¿vale? Ya vemos que existe libertad. En cuanto a la Carta de los Derechos Fundamentales de diciembre del 2000, bueno, la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales se inicia a instancia del Consejo Europeo de Colonia en el 99. La Unión Europea reconoce la Carta de Derechos Fundamentales el 7 de diciembre del 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre del 2007 en Estrasburgo, con el mismo valor jurídico que los tratados. Esto obliga a su aplicación por los Estados, por las instituciones y por el propio Tribunal de Justicia Europeo. El artículo 10 recoge la libertad de pensamiento, de conciencia, recoge también la objeción de conciencia. Sin embargo, al remitir a las distintas leyes nacionales, pues volvemos a lo mismo, deja vacío de contenido el supuesto reconocimiento de la objeción de conciencia por parte de la Unión Europea. Lo veremos ahora, bueno, según vayamos viendo todo el tema del Estado confesional o laico, iremos viendo también el tema de la objeción de conciencia. En cuanto al Tratado de Lisboa, si en los anteriores tratados pues hemos dicho que no se aludía a la separación Iglesia-Estado, en el Tratado de Lisboa se va a más al hablar de cooperación con las iglesias y con las confesiones. En el artículo 16 se reconoce que la Unión Europea respetará el Estado reconocido en el derecho interno de cada Estado a las iglesias y comunidades religiosas, así como a las organizaciones filosóficas y no confesionales. A lo largo de este tiempo, esto traerá problemas, dado que chocará con los mecanismos de control propios del derecho de Estrasburgo al que se encuentra adherida la Comunidad Europea. Vamos a ver los modelos de relación en los países de la Unión Europea. Aunque sea de un modo simplista, vamos a analizar dos grandes grupos, los que son los modelos de Iglesia-Estado y los modelos de Estado laico. En cuanto a los modelos de Iglesia oficial, bueno, pues nos vamos a referir a los estados en los que se considera a la Iglesia como propia, sometida al Estado. Diferenciamos entre los países nórdicos, entre Inglaterra y Grecia. En los países nórdicos hay un reconocimiento en su constitución de una Iglesia-Estado.
Por ejemplo, la Constitución danesa proclama en su artículo 4 la Iglesia Evangélica Luterana como Iglesia nacional. Es obligación del monarca la pertenencia a esta iglesia, ¿vale? En Suecia, por ejemplo, desde el 95, que reforma la Constitución, ya no define a la Iglesia luterana como oficial, sin embargo, obliga al rey a profesar la religión evangélica. Están excluidos del trono los que no la profesen. O sea, hasta qué punto es importante, ¿vale? En Finlandia, pues no refleja una religión oficial, pero en su ley de 6 de junio del 2003 habla de Iglesia evangélica, luterana y de Iglesia ortodoxa. A pesar de todo, los 3 estados reconocen a sus ciudadanos libertad religiosa, ¿vale? Hay plena libertad. En Reino Unido, bueno, pues coexisten 2 sistemas. En Escocia, Irlanda del Norte y Gales, donde no hay una iglesia oficial, y en Inglaterra, donde, pues a pesar de no haber una constitución escrita, sin embargo hay un reconocimiento de iglesia que no es otra que la Iglesia de Inglaterra, ¿vale? No confundamos con la luterana. La Iglesia de Inglaterra es la Iglesia de Inglaterra. La cabeza de la Iglesia es la reina. Toda la normativa, bueno, en este caso ahora ya el rey, ¿vale? Antes era la reina, ahora es el rey Carlos. Toda la normativa, la elección de obispos y representantes se hace por el Estado. O sea, es el propio rey el que va a elegir a todos, ¿vale? En Grecia, bueno, pues en Grecia no hay un reconocimiento de Iglesia de Estado puro, pero sí un reconocimiento de la Iglesia ortodoxa griega como dominante. La jefatura de Estado no coincide con la de la Iglesia. No se obliga al presidente de la República a ser ortodoxo, aunque sí, pues a asumir sus funciones. Aunque se establece la libertad de conciencia de los griegos, sin embargo, hay 2 restricciones. Queda prohibido el proselitismo, o sea, el convencer o ganar adeptos o seguidores o partidarios, y la objeción de conciencia. Hay que luchar por el país, ¿vale? O sea, aquí no vale decir que soy objetor de conciencia ni nada por el estilo, no. Tienes que luchar por el país. Antes del 2004, pues podía darse por concluida la confesionalidad católica en la Unión Europea. Sin embargo, la entrada de Malta en la Unión Europea lo cambió todo. Malta es un estado confesional católico. Se reconoce a las autoridades católicas el poder de decidir qué preceptos son lícitos o ilícitos. Malta pues, ha firmado 5 acuerdos con la Iglesia Católica sobre materia patrimonial, efectos cívicos del matrimonio, efectos civiles del matrimonio canónico, ¿vale? Vamos a ver los modelos de laicidad. Bueno, pues podemos señalar varios submodelos, ¿vale? La laicidad estricta, que es Francia, el país típico, la laicidad en sentido amplio, que es Italia y Portugal, y los modelos tendentes a la pluriconfesionalidad, como es Alemania. Como estados laicos, bueno, en Francia el artículo 1 de su Constitución establece que Francia es un Estado laico. En 1905, la Ley de Separación Iglesia-Estado abolió el concordato de 1801, sin embargo, continúa vigente en Alsacia, Lorena y Mosela. Se garantiza la libertad ideológica y religiosa, ¿vale? O sea, hay plena libertad para todos los ciudadanos franceses de tener la religión que estimen oportuna. En Irlanda, bueno, pues a pesar de su mayoría católica, lo cierto es que las confesiones religiosas se encuentran separadas del Estado y tienen derecho a autogestionarse. No se menciona ninguna religión como del Estado. En Portugal, en Italia y en España, pues tenemos un pasado confesional. Italia, por su proximidad al Vaticano, pues tiene numerosos acuerdos con la Iglesia Católica. A pesar de no tener una religión de Estado, lo cierto es que la Iglesia Católica pues, goza de mayores beneficios que el resto de religiones. En Portugal y España pues tienen idéntica situación que Italia, a pesar de ser estados laicos. Sabéis que España, bueno, pues es un estado aconfesional, no tiene ninguna religión, pero sin embargo lo cierto es que se han firmado siempre multitud de acuerdos de España con la Santa Sede, ¿vale? Con lo que es el Vaticano. Alemania, Austria, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, pues son claramente pluriconfesionales, con una total libertad religiosa, ¿vale? ¿Qué ocurre en los países del este? Bueno, los países del bloque del este no optaron por una legislación de prohibición absoluta, a excepción de Albania, ¿vale? En el que las prácticas religiosas
pues están consideradas como alta traición, ¿vale? Es un país súper cerrado. Tanto República Checa como Eslovaquia plantean una neutralidad aparente, aunque en ninguno se declara confesional. Lo cierto es que hay muchos rasgos de pluriconfesionalidad que a veces pues, derivan en una confesionalidad. Por ejemplo, Polonia, si bien se declara aconfesional, sin embargo tiene firmados numerosos acuerdos con la Santa Sede. No sé si habéis viajado alguna vez a Polonia. En Varsovia hay numerosas iglesias y además la religión católica es que, bueno, yo no sé si por el tema del Papa Wojtyła, que era polaco, pero lo cierto es que Varsovia es una ciudad muy católica. La mayoría de los polacos son católicos. Sin embargo, no es un país confesional, es un país laico. Bueno, al igual que República Checa, Eslovaquia y Polonia, Letonia y Hungría proclaman en sus constituciones la libertad de conciencia y la separación de Iglesia y Estado. Sin embargo, la Constitución polaca pues, recoge también la cooperación Iglesia-Estado. Igual libertad de pensamiento se recoge en la Constitución lituana. Croacia, como miembro de la Unión Europea en 2013, reconoce igualmente esta libertad religiosa y de pensamiento. Sin embargo, la religión católica aparece pues, como una religión privilegiada. Tenemos el caso de Chipre, ¿vale? Chipre ingresa en la Unión Europea en 2004 y, bueno, existía una división de dos comunidades nacionales, la greco-chipriota y la turco-chipriota. El artículo 2 de su Constitución determina la pertenencia a una de las dos comunidades, ¿vale? Bueno, pues los que pertenecen a la Iglesia Ortodoxa griega serán los greco-chipriotas y los que sean islámicos pues son los turco-chipriotas, ¿vale? Los que no se encuentran en ningún grupo pues tienen que optar por uno de ellos. O sea, aquí es obligatorio. O estás en la Ortodoxa griega, que eres greco-chipriota, o estás en la islámica y eres turco-chipriota, ¿vale? Bueno, que en conclusión los estados tienden a la laicidad, siguen con valoración al derecho a la libertad religiosa y a la colaboración con las confesiones, que yo entiendo que sería lo mejor. O sea, creo que cuanta más libertad haya en cuanto a la hora de poder elegir, pues habrá mayor tolerancia, ¿vale? O eso espero, ¿vale? Bueno, pues hemos acabado con el 3, vamos con el 4, creo que es el tema 4, ¿no? La confluencia de las tres culturas. Voy a mirarlo porque como no abro el libro, pues no sé si lo voy siguiendo o me salto alguno. No, pero sí. Vamos a ver el 4 sí, ¿vale? Lo que son los antecedentes históricos, constitucionalismo español, fuentes del derecho eclesiástico español, ¿vale? Si voy muy deprisa o si queréis hacerme cualquier pregunta o cualquier cosa o tenéis alguna duda, pues me vais escribiendo, ¿vale? Continuamos. Vamos a ver lo que es la confluencia de tres culturas. Durante pues un prolongado tiempo conviven en España varias religiones, la católica, la judía y la islámica. Y lo hacen bien, o sea, conviven en tolerancia. Desde la romanización, la religión católica es la oficial de la monarquía española. En el 711, la invasión islámica rompe esa unidad religiosa, concentrando los restos del reino visigodo de Toledo en el norte, hasta que a partir del siglo XI, bueno, pues comienza la reconquista. Hay que diferenciar entre los mozárabes, que son los cristianos que viven en el territorio islámico, los mudéjares, que son los musulmanes que viven en los reinos cristianos junto con los judíos, y esta situación se mantiene hasta mediados del XIV y culmina con los reyes católicos que llevan a cabo la expulsión de las minorías religiosas y el establecimiento de la famosa Inquisición, ¿vale? Los reyes católicos en 1492 pues, expulsan a los judíos. Los que se convierten al catolicismo se les conoce como conversos y es el origen de la Inquisición. En 1502 se expulsa a los musulmanes y a comienzos del 17 se expulsa a los moriscos, a esos conversos musulmanes que se habían convertido al catolicismo. No les sirvió de mucho. El Tribunal de la Inquisición se establece para controlar la pureza de la religión. Es un órgano eclesiástico con respaldo civil. Es totalmente intolerante y imponiendo por la fuerza la religión. Todos habéis oído alguna vez hablar del tema de la Inquisición, ¿verdad? Incluso habremos visto alguna que otra película de este tema. También del tema de las brujas, del quema de brujas, ¿vale?
¿Cómo se produce el impacto de la Ilustración, lo que es el regalismo? Bueno, la Ilustración es un movimiento racionalista que propone ciertos criterios de tolerancia religiosa. Se mantiene la confesionalidad, sin embargo, el Estado fundamenta su naturaleza en la soberanía nacional. Se relaja la persecución por causa de conciencia, decreciendo la actividad de la Inquisición. El control del poder absoluto alcanza a la Iglesia mediante ciertos instrumentos regalistas como son el ius patronatus o real patronato sobre nombramiento de cargos eclesiásticos y el exequatur o pase regio para control y vigilancia de normas eclesiásticas. Importante estos dos, ¿vale? Importante estos dos instrumentos regalistas, ¿vale? Tenéis que saber qué son cada uno, el ius patronato, el real patronato y el exequatur o el pase regio, ¿vale? Apuntadlo ahí. Bueno, para regular todas estas cuestiones se concluye el concordato de 1753 entre lo que es la Santa Sede y el Reino de España. Con Carlos III se produce la expulsión de los jesuitas que acredita la nueva postura del poder secular. ¿Cómo va el constitucionalismo en España? La historia constitucional en España comienza en el siglo XIX y podemos distinguir la famosa Constitución de Cádiz, la PEPA, ¿vale? Anterior a la Constitución de Cádiz existe en 1808 una constitución otorgada por el bonapartismo, en España con una mínima incidencia. El primer texto constitucional es la Constitución de Cádiz de 1812, es liberal, inspirada en la soberanía popular, la división de poderes y la libertad y la igualdad. Se suprime la Inquisición y tiene lugar lo que es la desamortización eclesiástica, ¿vale? En materia religiosa no es liberal, sino que declara una confesionalidad absoluta, distinguiendo entre lo que es la confesionalidad sociológica, que es la incorporación por el Estado de la religión en función de la mayoría social, y la confesionalidad doctrinal, única religión verdadera reconocida por el Estado. Se excluye la posibilidad de practicar otros cultos. Esta confesionalidad se aprecia en la obligación del juramento del rey, del príncipe y en la enseñanza del catecismo. Esta Constitución mantiene las vías de control implantadas por el regalismo, como son el patronato real, del que hemos hablado, y el pase regio o exequatur. La catolicidad se traslada a la nación al efecto de reforzar lo que es la idea de nación-soberanía. ¿Qué ocurre después? Bueno, pues está la irrupción de la libertad religiosa. Los siguientes textos constitucionales van matizando la contundente declaración de Cádiz y van abriendo camino a lo que es la tolerancia religiosa. En las de 1837 y 1845 desaparece la fórmula excluyente e intolerante contenida en la de 1812, no existe una confesionalidad expresa. En el Concordato de 1851, el Estado asume el sostenimiento económico de la Iglesia a cambio del reconocimiento por el Vaticano de la monarquía de Isabel II. La libertad religiosa irrumpe en la Constitución de 1869. Concluida la monarquía isabelina, se implanta una constitución progresista y la libertad religiosa se regula ya en el artículo 21. Por primera vez aparece la posibilidad de ejercicio de culto, incluso público. La línea hacia la libertad religiosa hubiera culminado en la Primera República, pero se quedó en un mero proyecto de Constitución de 1873. ¿Vale? El régimen de tolerancia. Bueno, la Constitución de 1876, con la restauración monárquica, trata de garantizar la estabilidad de la alternancia política. Se vuelve de nuevo a lo que es la confesionalidad del Estado. Se tolera el ejercicio de otros cultos, pero en privado, ¿vale? No en público. Es la Constitución que tiene una vigencia más larga, la de 1876. Después pasamos a la Constitución republicana. Para la Segunda República lo importante ya era la separación Iglesia-Estado. La base del nuevo sistema es la declaración de no confesionalidad. Se establece la libertad de conciencia y la prohibición de subvenciones a la Iglesia o a asociaciones o instituciones religiosas. Existen, no obstante, restricciones a la libertad religiosa. Se necesita autorización gubernativa para el culto público.
Las confesiones religiosas quedan sometidas al intervencionismo mediante ley y se prohíbe la enseñanza de la religión, incluso se disuelve la Compañía de Jesús. ¿Vale? ¿Qué sucede después en el régimen franquista? Bueno, pues como consecuencia de la guerra civil, el modelo republicano se ve relegado, pierde la guerra y bueno, pues se queda en el olvido. No existe constitución y el régimen franquista se basa en leyes fundamentales. En 1945 se dicta el Fuero de los Españoles con la declaración de confesionalidad absoluta por la religión católica. Esto se ve incluso reforzado en 1953 con el concordato que establece la religión católica como única. ¿Vale? Se recupera la intervención del Estado para nombrar a los obispos y la inmunidad ante los tribunales de los clérigos. En 1958 se crea la Ley de Principios del Movimiento Nacional, bueno, pues aplicando un modelo de confesionalidad expresa. A mediados de los 60, con el Concilio Vaticano II, se aparta pues un poco de la confesionalidad, admitiendo de forma moderada la libertad religiosa. La primera ley de libertad religiosa en España es de 1967, sin embargo, incluye una limitación fundamental por medio de la permanencia de la confesionalidad del Estado. Con la llegada de la democracia en el 76 se hace el acuerdo con la Santa Sede, por la que se reunía con la Iglesia y con el Estado a los privilegios de fuero y de presentación. Con posterioridad y en la actualidad se han seguido firmando acuerdos con la Santa Sede. Ya hemos establecido que en nuestra Constitución del 78 lo que existe es una aconfesionalidad, no existe ninguna declaración de religión oficial. ¿Vale? Vamos a ver las fuentes del derecho eclesiástico. El derecho eclesiástico forma parte de lo que es el ordenamiento jurídico y, por tanto, está sometido a normas de derecho común. No obstante, pues introduce como propias una serie de elementos que afectan a la teoría de las fuentes. En primer lugar, la Constitución. ¿Vale? El derecho eclesiástico está sometido a la Constitución de 1978 como norma superior. Es fuente de derecho en sentido pleno. La Constitución del 78 establece en su artículo 1 la libertad, la justicia, el pluralismo político como verdaderas declaraciones. El fundamento de los derechos pues es la dignidad de las personas. Los elementos fundamentales son la igualdad ante la ley, libertad ideológica, religiosa y de culto. ¿Vale? ¿Cuáles son las fuentes de carácter unilateral? Bueno, la Constitución del 78 establece la ley orgánica para la regulación de los derechos fundamentales que ha de ser aprobada por la mayoría absoluta del Parlamento. La más importante de las leyes eclesiásticas es la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de julio del 80. La ley recoge pues, los distintos contenidos de libertad religiosa, tanto individuales como colectivas, la forma de adquisición de la personalidad jurídica por parte de autoridades religiosas, la creación del registro de entidades religiosas, el RER, en el Ministerio de Justicia, la posibilidad de concluir acuerdos o convenciones con las confesiones religiosas y se crea la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. El ámbito de la ley pues, hace referencia a la regulación del derecho de libertad religiosa, a la exclusión de actividades relacionadas con estudios psíquicos o parapsicológicos. En cuanto al sujeto colectivo, pues, se establece la libertad individual y colectiva y se harán acuerdos con la Iglesia y otras confesiones religiosas siempre que tengan suficiente arraigo en España. El Reglamento de Entidades Religiosas, el RER, señala como requisitos para tener arraigo. Importante también y que tenéis que conocer, ¿vale? 30 años de inscripción en el RER o 15 si existen hace 60 años en el extranjero. Presencia en al menos 10 comunidades autónomas, tener 100 lugares de culto anotados en el RER y contar con estructura y con organización, además de acreditar presencia y participación. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa del 2010 ya ha sido aprobada y se contiene igualmente todo esto, ¿vale? En cuanto al derecho ordinario, pues en tanto que una rama del derecho se le aplica la jerarquía de sus normas en distintos niveles de ley, reglamento y otras formas o disposiciones. En derecho eclesiástico no existe distribución de competencias a las comunidades autónomas. Los acuerdos que se hagan con ellos o con los entes locales no constituyen normativa estatal, ¿vale? Ahora veremos lo que son las fuentes de origen bilateral.
Bueno, pues al amparo de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa tenemos los acuerdos con la Iglesia Católica, que existen desde 1979, acuerdos con la Santa Sede sobre asuntos económicos, enseñanza, asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, el servicio militar de clérigos y religiosos. Los acuerdos responden a regular mediante convenios particulares los asuntos que sean de interés común. Están agrupados amparados por la Constitución y difieren de los concordatos en que los acuerdos se basan en principios constitucionales. Como acuerdos confesionales se basan en el principio constitucional de cooperación. También tenemos acuerdos con confesiones minoritarias. Al igual que los acuerdos con la Iglesia Católica se basan en principios constitucionales, tienen valor de ley ordinaria aprobados por las Cortes, y los acuerdos concluidos con la Iglesia Católica son diferentes a estos, dado que no tienen condición de tratado y, para su derogación, es suficiente la mera comunicación a la otra parte. Se han planteado cuestiones de desigualdad entre los acuerdos con la Iglesia y el resto de confesiones, porque efectivamente no tienen nada que ver. En cuanto a las otras fuentes, bueno, pues la jurisprudencia es otra fuente importante. La interpretación de los ordenamientos confesionales sería una muestra del principio de cooperación. La conveniencia de la causación de efectos civiles de la norma confesional en el derecho español. ¿Vale? Bueno, pues este es el tema. Empezaría con el 5, pero son y 45, con lo cual no me va a dar tiempo. ¿Queréis que sigamos con el 5? ¿O el próximo día vemos 5 y 6